¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido al Museo y Centro Cultural de Rumiñahui. Mi nombre es César Jiménez y pues encantado de recibirles. Iniciando con el periodo paleo-indio de la historia del cantón, un periodo que se extiende hasta hace 13.500 años atrás. Decorados las patitas con caras, pues fueron platos que se elaboraron con fines rituales, que representa un proceso de cocción de alimentos que es ancestral y que los incas solían nombrar pachamancas. Dos parejas, la pareja del lado derecho representa a nuestros primeros pobladores, gente local de Rumiñahui, indígenas locales. Tienen como protagonistas a Juan Pío Montúfar y a Juan de Salinas, ambos próceres de la independencia. Hola mis amigos, estamos acá en el cantón Rumiñahui, estamos en la parroquia Matizanguelquit. Acá vamos a estar visitando pues lo que es el museo. Pues aquí vamos a hacer un recorrido. Según tengo entendido, este museo tiene 6 departamentos, como quien dice. Vamos a hacer un recorrido para poder también compartir con ustedes todas estas imágenes. Señor, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido al Museo y Centro Cultural de Rumiñahui. Mi nombre es César Jiménez y pues encantado de recibirles. Muchísimas gracias. A ustedes. Pasemos por acá, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Somos el Museo y Centro Cultural de Rumiñahui y vamos a empezar esta guianza a través de 6 salas que representan la historia y la identidad de Rumiñahui específicamente. Este museo se creó el año pasado, se inauguró oficialmente al público en Rumiñahui, pues para darnos historia acerca de su identidad y de la historia que ocurrió aquí en Rumiñahui, en el cantón de Sangualquí, que es muy importante no solamente para la historia del cantón, sino también para la historia del país. Entonces vamos a empezar en el recorrido en esta sala, que es la sala de nuestros primeros pobladores, iniciando con el periodo paleo-indio de la historia del cantón, un periodo que se extiende hasta hace 13.500 años atrás, y nosotros podemos ver varias piezas que decoran esta vitrina, entre las cuales tenemos fragmentos de obsidiana y de piedra, que son los dos materiales más importantes con los cuales los habitantes del paleo-indio hacían sus herramientas. Si me siguen por este lado, por favor, vamos a encontrar una línea de tiempo en las cuales aparecen 4 periodos bien definidos de la historia, comenzando por el periodo paleo-indio, 13.500 años a 3.500 años antes de Cristo. De este ya habíamos conversado en la vitrina anterior. Y nos pasamos al periodo formativo. Ahora ocurre algo importante en el territorio de Rumiñahui acerca del periodo formativo. No se ha encontrado hasta el momento de este periodo evidencia arqueológica. Sin embargo, se está contemplando a este periodo porque muchas otras culturas dentro de nuestro país pues lo han tenido. Y lo que los expertos recomiendan es que se siga haciendo investigación arqueológica en lo que es Rumiñahui acerca del periodo formativo. Seguimos con el periodo de desarrollo regional y en este periodo ocurre todo lo contrario. Hay muchísima evidencia, especialmente las cerámicas, las piezas cerámicas que nosotros vemos exhibidas en las vitrinas centrales de este patio. Finalmente tenemos nosotros el periodo de integración, que es el último periodo indígena, de la historia indígena, específicamente de Rumiñahui, antes de la llegada de los españoles y su colonización. Retomando lo que es desarrollo regional, vemos varias piezas de cerámica en las que resaltan estos platos trípode. ¿Sí? Tenemos 3 de estos platos trípode, y los platos que ustedes pueden ver decorados, las patitas con caras, pues fueron platos que se elaboraron con fines
rituales, para hacer rituales de fertilidad. En la parte de abajo el plato que ustedes están viendo es un plato pentápodo que no pertenece al cantón, pero que se encontró aquí en Rumiñahui, pertenece a la cultura Jama-Coaque que se desarrolló al norte de Manabí. Otra pieza que se encontró en el territorio, pero que no responde a la cultura local, es esta olla globular de la cultura Cosanga. La cultura Cosanga, pues la tribu se estableció en donde ahora queda la provincia de Napo en el oriente del Ecuador. Todo esto se explica en este espacio de acá, en el cual tenemos esta gigantografía. Vemos que en el territorio de Urinchillo, donde está ubicado San Borquí y todo lo que es el territorio del Valle de los Chillos, pues en un principio, en tiempos de nuestros antiguos indígenas, era un sitio de enorme comercio. Se hacía trueque, intercambio, se dinamizaba muchísimo el comercio, y acá tenemos dos migraciones: la migración Cosanga, como les había comentado anteriormente, y la migración Yumbo especialmente. Ahora, sobre los yumbos, nosotros sabemos que ellos eran una tribu que se dedicaba muchísimo al comercio, y en este sentido, pues, tenían comunicación con culturas de la costa. Es posible que ellos sean los responsables de traer platos que corresponden a culturas que se desarrollaron en la costa, acá al territorio de Rumiñahui, en la serranía ecuatoriana. Por acá nosotros tenemos una imagen del mapa que representa el moderno cantón de Rumiñahui, dividido en 6 parroquias, 4 urbanas y 2 rurales. Tenemos todos estos números marcados aquí que ustedes pueden ver, pues son sitios donde se hicieron excavaciones arqueológicas y corresponden con la lista que tenemos nosotros del lado izquierdo. Ahora, tenemos nosotros que la mayoría de sitios arqueológicos se han realizado en la parroquia de San Borquí. Aparte de eso, tenemos 3 en la parroquia de Cotorchoa y tan solo 1 en Rumipampa. Pero todo el terreno que está todavía sin investigación, pues representa un caudal muy grande de excavaciones arqueológicas que se pueden hacer, y de muchas piezas y de mucha evidencia que se puede encontrar en todo este territorio. Finalmente tenemos una maqueta que representa un proceso de cocción de alimentos que es ancestral y que los incas solían nombrar pachamancas. Este método ancestral se utiliza hasta el día de hoy, y sabemos nosotros que el conocimiento de este método pues se extiende desde Colombia hasta la Argentina. Acá se ocupa mucho en lo que es cayambe. ¿En qué consiste? Nuestros indígenas cavaban 2 agujeros. El segundo, dentro del primero, mucho más profundo, se colocaban en el fondo de este piedras calientes. Luego se cubría esta piedra caliente con una capa de hojas, y sobre eso iban los alimentos. Y repetían el proceso de manera que formaban un montículo que luego cubrían con las piedras que podemos ver nosotros por aquí. Haciendo algo así como una especie de horno. Entonces el calor que emanaban las piedras desde el fondo hacia arriba cocinaba pues sus alimentos. Como les había explicado antes, este método es ancestral, pero se utiliza hasta el día de hoy. Les voy a pedir que me acompañen a la sala 2. Hemos visto rápidamente la sala 1. Y en la sala 2 cambiamos un poco el tema, pero siempre tomando en cuenta la Rumiñahui como el protagonista. Acá nosotros tenemos una vitrina que representaría a lo que es el último periodo de la historia indígena, el periodo de integración. Ustedes pueden ver en esta parte de acá, la plataforma superior de la vitrina, 2 parejas. La pareja del lado derecho representa a nuestros primeros pobladores, gente local de Rumiñahui, indígenas locales. Y la pareja del lado izquierdo representa a los famosos mitimaes o mitmacunas. Ellos ya eran gente inca,
que pues en algunos casos no estaban contentos con el gobierno de los incas y eran desterrados por esta razón por ellos, y a su vez esta gente, los mitimaes, venían a establecerse en territorios conquistados y a enseñar las costumbres, a vivir y pues todo lo que es la cultura del imperio. Y de esta manera, con el tiempo, todos los territorios conquistados pasaban a ser parte del Tahuantinsuyo. Acá en la parte de abajo nosotros vemos una maqueta que representa una escena particular y normal en la vida de nuestros primeros pobladores, de los primeros pobladores de Rumiñahui me refiero. Y dentro de la choza, que está abierta con intención de ver cómo era la organización de las viviendas en esos tiempos, podemos ver un grupo de carnes que están colocadas sobre el fogón de la choza. Este es un método ancestral de conservación de alimentos, específicamente de carnes, que era denominado charquis. ¿Cómo se hacía este método? Pues nuestros antiguos indígenas hacían una cecina de la carne, la salaban con sal en grano y pues la colocaban sobre el fogón para poder, pues el humo que salía del fogón secaba la carne. Entonces de esta manera ellos podían conservar su carne por mucho más tiempo. Acá tenemos periodos más coloniales. Esta es una figura, es una concepción artística de quien fuera el cacique Juan Sangolquí, que es quien da su nombre a la parroquia y a la ciudad de Sangolquí. ¿Qué es lo que ocurre? En un principio la palabra Sangolquí se pensaba que tenía un significado con la unión de los dos vocablos indígenas, que venía a significar algo parecido a manjar de los dioses o alimento divino, la palabra Sangolquí. Todo este conocimiento cambia cuando un historiador local pues descubre en archivos de Quito el censo tributario del año de 1559. Y acá es donde aparece, si ustedes ven aquí en el territorio de Urinchillo, aquí tenemos una lista de pueblos que existían en el Valle de los Chillos en 1559. Vemos a Juan Sangolquí, que era su cacique, su principal representante, y él tenía bajo su mano a 1135 personas. De esta manera nosotros llegamos a saber que existió un cacique nombrado como Juan Sangolquí y que él es, por decir de alguna manera, pues el patrono de esta parroquia y de la ciudad. Ahora, la palabra Sangolquí está escrita con la letra Z, pero Sangolquí nosotros lo escribimos con la S. Esto es por causa de cómo fue registrado por los españoles que estaban a cargo del censo. Entonces ellos interpretaron de esa manera su apellido, su nombre indígena, y le colocaron el nombre Juan Sangolquí con la letra Z. Nosotros utilizamos la palabra indígena original, que es con la letra S. Ahí queda explicado pues por qué ocurre esto. Acá vamos a pasar también a ver una imagen que representa una casa de hacienda. La casa de hacienda es Chillo Compañía, una de muchas casas de hacienda que se establecieron en lo que es ahora el Valle de los Chillos. La cruz que ustedes pueden ver en la imagen, pues es la primera cruz jesuita que se colocó aquí en el Valle de los Chillos como muestra de la evangelización. Esta casa de hacienda solía pertenecer en tiempos coloniales a la Compañía de Jesús, a los jesuitas. Ellos producían el terreno y tenían a este sitio como un retiro, una casa en la que vivían los religiosos. Sin embargo, ellos son expulsados del territorio nacional. La primera vez que son expulsados, ellos abandonan la hacienda de Chillo Compañía y todos los terrenos productivos. En este momento es cuando entra un personaje histórico importante para el país en escena, que es el segundo marqués de Selva Alegre, Juan Pío Montúfar. Y a su vez él paga una cifra en pesos en tiempos coloniales para transformarse en el propietario de esta casa de hacienda. Ahí es cuando la importancia de Chillo Compañía empieza a tener pues prospección en la historia incluso.
Lo primero que Juan Pío Montúfar hace es invitar a todos estos visitantes ilustres a su propiedad. Tenemos nosotros aquí una serie de científicos, la mayoría de ellos europeos, como por ejemplo Charles-Marie de la Condamine, ¿sí? Tenemos a Alexandre de Bonpland, tenemos a Alexander von Humboldt, y el único de ellos que no era europeo, Francisco José de Caldas, también científico, pero de origen colombiano. Todos ellos vivieron en la hacienda de Chillo Compañía, aquí en Sandolquí, y nosotros les conocemos, pues muchos de ellos son científicos muy conocidos. Por acá, por este lado, continuando con nuestra reseña, tenemos nosotros una vitrina que representa las obras de arte que florecieron durante el siglo XVIII con la escuela quiteña. En la plataforma superior ustedes están observando dos elementos, una aureola y un incensario. La aureola, ambos están pues hechos en plata fina, representan a la orfebrería, que es el trabajo con metales finos, preciosos. Y la aureola, que la tenemos de este lado, pues está hecha también en plata, pero ha recibido un baño de oro. En la parte de abajo nosotros vemos dos esculturas en madera tallada y policromada, que representan mejor a lo que fue la escuela quiteña. Tenemos un Cristo y una estatua de San Juan. También evidenciando lo que eran las técnicas de decoración de las esculturas en tiempos de la escuela quiteña. Pasemos rápidamente a la sala 3. Esta es la tercera sala del recorrido y acá nosotros tenemos la historia de la independencia, pero con los hechos que ocurrieron aquí en Sandolquí. La primera escena representada con estas figuras de escala real tiene como protagonistas a Juan Pío Montúfar y a Juan de Salinas, ambos próceres de la independencia. Esta escena representa a la Navidad, 25 de diciembre del año de 1808, fecha en la cual Juan Pío Montúfar invita a Juan de Salinas a su propiedad, la hacienda de Chillo Compañía, y a otros próceres locales para conspirar en contra de la corona española. Al año siguiente, 1809, es Juan de Salinas quien da el primer grito de la independencia, pero lo hace esto en Quito. El primer grito de la independencia ocurre en Quito. De este lado nosotros tenemos una escena que ocurre años más tarde. Estamos hablando del año de 1822 y vemos a Rosa Montúfar, que es hija de Juan Pío Montúfar, y a Lucas Tipán. Rosa Montúfar pues representa el papel de las mujeres en lo que fueron las campañas libertarias, mientras que Lucas Tipán es un personaje que se lo descubrió recientemente y que tiene varios aportes a la historia del país. Él fue una especie de espía, mensajero y también guía de las tropas libertarias. Por este lado de acá nosotros tenemos una maqueta de un mapa del territorio ecuatoriano, y la línea que ustedes ven en rojo vendría a ser el recorrido que hicieron las tropas libertarias, comenzando desde Guayaquil, sitio en donde desembarcan el general Antonio José de Sucre y sus tropas. De ahí ellos se trasladan hasta Machala, y de Machala se trasladan en la serranía ecuatoriana hasta Saraguro. Aquí en Saraguro ocurre un evento importante para nosotros, se forma el ejército multinacional, cuando se unen a las tropas del general Sucre, ¿sí?, y a los patriotas locales, la división peruana y la división colombiana. Todos juntos, marchando como un solo ejército, hacen este recorrido a través de la serranía. En algunas de estas locaciones que ustedes pueden ver, ocurrieron batallas importantes contra el ejército español hasta llegar a Sandolquí. Y de Sandolquí a la cima de la libertad. Esta parte muy pequeña de lo que es el recorrido la podemos ver ampliada con más detalle con este elemento de aquí. Comenzamos el recorrido con la hacienda de Chillo Compañía. Lucas Tipán
es el encargado de guiar a las tropas desde la laguna de Limpiopungo, que está ubicada en la provincia de Cotopaxi, hasta Sangolquí, hacienda de Chillo Compañía, que ya era propiedad de Rosa Montúa. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Las tropas aprovechan pues para descansar y para apertrecharse, conseguir nuevo armamento también y desechar los fusiles gastados de combates previos. Ellos hacen el recorrido empezando aquí en la hacienda Chillo Compañía, pasando por todas estas haciendas del Valle de los Chillos, tomando el camino de Conocoto y cruzando la loma de Puengasí, para así llegar a Chillogallo en el sur de Quito. De acá la estrategia de los libertarios pues fue ascender al Cerro Unguy, y del Cerro Unguy ellos se pasaron a las faldas del Pichincha, donde ahora existe el monumento al Templo de la Patria, o el monumento a la cima de la libertad, para dar lugar a la batalla del 24 de mayo de 1822, batalla de Pichincha, que permite pues que lo que es ahora el Ecuador quede oficialmente libre de lo que es el control de la corona española. Acá quisiera comentarles un poco acerca de lo que fue el ejército multinacional. Tenemos entonces al ejército multinacional. Las tropas del general Sucre recibieron apoyo de la división colombiana y la división peruana. Acá nosotros teníamos gente de varias nacionalidades peleando. Por ejemplo, había venezolanos, nosotros conocemos, había gente de Colombia, había gente de Perú, de Paraguay, de Bolivia, y es muy probable que hayan habido también argentinos y chilenos. Sin embargo, también ocurren casos como este, en específico, Batallón Albion, al mando del teniente coronel John McIntosh. Toda esta división, el batallón, estaba conformado por gente de Inglaterra, de Gran Bretaña. Es decir, acá también teníamos gente de Europa peleando junto con nuestros patriotas locales. Finalmente, acá tenemos nosotros el Camino de la Libertad, que es una línea de tiempo. Esta infografía comienza con los hechos ocurridos en 1808, conspiración de la hacienda de Chillo Compañía. Y ustedes se fijan, toda esta línea de tiempo tiene varias fechas que culminan el 24 de mayo de 1822, batalla de Pichincha. El mensaje que nos está dando este elemento museográfico, pues, es que nuestro periodo de libertad duró alrededor de 14 años. Duró 14 años en completarse. Antes, obviamente, del año de 1808, pues hubo varios próceres que ya mantenían reuniones y conspiraciones aquí y en Quito. Entonces, tuvieron que pasar alrededor de 14 años para que el Ecuador sea, pues, lo que es ahora, una república independiente. Pasemos a la sala 4, por favor. Acá nosotros rompemos un poco con lo que es la historia del Cantón Rumiñahui, que también concierne a hechos históricos de nuestro país. Esta sala está dedicada más a lo que es la identidad de Rumiñahui. Y la identidad de Rumiñahui tiene mucho que ver con el maíz. El maíz es un producto que se producía aquí en territorio del Valle de los Chillos, pero en demasía. Se plantaba mucho maíz, y el maíz de Chillo, como se le conocía en tiempos coloniales, se exportaba a Lima, a Bogotá, y se comercializaba también en Quito. Lo que ustedes están viendo aquí es una maqueta que reúne los 7 pasos del proceso del cultivo del maíz. El primer paso sería la preparación del terreno, y nosotros vemos al agricultor que con ayuda de los bueyes y el arado está creando los surcos para pasar al paso siguiente, que es el de la siembra. En este único paso vemos a la mujer que está plantando la semilla con ayuda de una herramienta, ese palo puntiagudo que sostiene. El nombre de esa herramienta pues es lactor. Ella hace un agujero en los surcos con esta herramienta, queda el territorio pues ya sembrado.
El paso siguiente sería el deshierve, y este es un paso muy importante. Los agricultores hacen 3 deshierves en total en todo lo que es este proceso del cultivo. ¿Para qué sirve esto? Para que los agricultores, bueno, pues de esta manera se aseguran de que la mala hierba sea arrancada y todos los nutrientes del suelo pasen a alimentar la planta del maíz. Pasamos al siguiente paso, que es la etapa del polomo del palón. Aquí le dicen a esta actividad palonear. Y en esta etapa vemos a los agricultores removiendo la tierra para crear montículos de tierra alrededor de la planta del maíz. Esto se hace para darle estabilidad a la planta. Si nosotros sabemos, la planta del maíz crece muchísimo, puede tranquilamente sobrepasar los 2 metros de altura. Entonces, una planta que crece tanto necesita un buen punto de apoyo, un pie de estabilidad. Pasamos a la etapa 5, que es la etapa de la señorita. Y en el campo dicen que el maíz, la planta del maíz está en señorita cuando la planta ya está en flor y aparecen las primeras mazorcas. En el paso siguiente nosotros encontramos la etapa del chopo. Aquí encontramos ya al maíz en estado tierno y se hace una cosecha de este maíz tierno, porque nosotros pues nos alimentamos con este producto. Finalmente tenemos la etapa de la cosecha, que es la última etapa en este proceso. Ustedes pueden ver la planta del maíz, las hojas han cambiado de color. Encontramos al maíz totalmente maduro, listo para cosechar. En esta actividad participa toda la familia tradicionalmente y se lleva a cabo a manera de una fiesta. Acá de este lado nosotros tenemos los planos originales del monumento al maíz. Podemos observar el plan en elevación con todo lo que son las anotaciones de cálculos de la estructura y demás, y el plano en planta. Los bocetos son obra del maestro Gonzalo Etaracró. Él hizo para Rumiñahui 2 monumentos, el monumento al maíz y el monumento al colibrí. Acá tenemos nosotros varias otras piezas, una planta del maíz, y tenemos un mural que es obra del maestro Vicente Pico Salazar, que es una alegoría del maíz. Aquí está representado todo lo que son procesos de cultivo, en este lado de acá, en el lado derecho, y en el centro tenemos lo que sería la post cosecha, y del lado izquierdo está un poco representado por parte del artista algo que podría ser representado como la riqueza natural del cantón de Rumiñahui. Finalmente, en esta sala tenemos una infografía con los tipos del maíz que solían plantarse aquí en el territorio. Lamentablemente esto ya no se da pues, por algunas cuestiones, como por ejemplo migraciones de la gente de la ciudad que se establece aquí en Sangolquí o en todo lo que es el territorio del Valle de los Chillos. Otra causa sería el tipo de suelos que tenemos ahora, pues ya más contaminados, más ácidos. Una tercera causa también un poco la dificultad de conseguir la semilla original, la semilla local de aquí de Sangolquí, y pues entre otras varias razones. Sin embargo, todavía podemos ver que en el territorio se plantan algunos. Podemos encontrar el maíz amarillo, el morocho amarillo y estos tres de acá, el chulpi, el morocho blanco y el maíz blanco. Ya las otras variaciones de este tipos de maíz, pues ya es muy difícil encontrarlos, ya muy poco se planta también, por las razones antes mencionadas en el territorio. Acá vamos a continuar a la sala 5. Y en esta parte del recorrido, el museo tiene varias obras de artistas reconocidos del Ecuador. Por ejemplo, empezamos acá con una obra que es un original de Guayasamín, un retrato de Simón Bolívar, Osvaldo Guayas. Acá tenemos una obra atribuida al maestro Eduardo Quino, La rendición.
Y tenemos también nuestra obra más reciente, que es una donación de la obra del maestro Gonzalo Endaracro, El Caballo Azul. Pasemos a la sala 6, que es la última del recorrido. Y acá vamos a retomar lo que es la historia, pero la historia de la cantonización de Rumiñahui. Esto ocurre en el año de 1938 y todos los elementos que vamos a ver nosotros aquí son alusivos a esto. Tenemos un facsímil del primer libro del registro de la propiedad de San Luis. Esta es una réplica, el libro original se encuentra en los archivos del registro de la propiedad aquí en San Luquí y está en perfecto estado de conservación. Tenemos también en los paneles de vidrio el recorrido fotográfico con eventos de la historia del cantón a través de imágenes fotográficas. Por ejemplo, en la segunda imagen podemos ver una foto de lo que sería la construcción de la iglesia matriz de Sangolquí. Esto ocurrió en 1920, como eran las ferias, por ejemplo, acá en el Parque Juan de Salinas en 1915, y todas las fotos que vamos a ver pues representan parte de lo que es la historia de la cantonización y como la vida como cantón de Rumiñahui. Tenemos también nuestras figuras en escala real de personajes de la cultura tradicional, de la fiesta tradicional. En este caso tenemos una imagen de un pingullero, que es el maestro músico que toca la flauta, que es el pingullo, y el tambor, y con eso da inicio a las fiestas populares. Tenemos acá una figura que representa a un grupo de San Pedro de Taboada, que es el danzante de la fiesta popular aquí en la serranía. Me imagino pues que Píllaro tiene relación también con todos estos personajes y muchos de otros nuevos, porque la cultura de nuestro país es muy rica en ese sentido y muy colorida. En la vitrina central nosotros vamos a ver una serie de objetos que representan a Rumiñahui como cantón. Tenemos acá el libro de promesas del cantón. Este es un original donado al museo que contiene una especie de juramento a manera de contrato que el funcionario público tenía que validar con su firma. ¿Sí? Ahora tenemos contratos modernos. En ese tiempo teníamos una promesa, un juramento de que el empleado público, la autoridad, iba a cumplir con su labor. De eso trata el libro de promesas. Aquí en la parte de acá tenemos nosotros unas piezas, un sagrario y esta pieza de acá, una custodia, que son obras de un orfebre local de aquí de Sangolquí y representan la fe católica del pueblo de Rumiñahui. En la parte de abajo nosotros vemos una serie de instrumentos musicales tradicionales y la copa, que fue un campeonato que se jugó cuando ya estaba convertido en un cantón el territorio de Rumiñahui. Finalmente tenemos acá las últimas figuras. Tenemos una figura en tamaño real de un chaga con su traje típico. Tenemos que el chaga usa siempre pues su sombrero, su bufanda y su poncho infaltable. El pantalón de cuero, que es un zamarro, que también se hace con parte del pelaje del animal, las partes externas. Y el famosísimo carreresto, el cabestro o la veta, que es una cuerda hecha de cuero rígido, templado. Y finalmente acá en esta sala tenemos nosotros un bosquejo del mapa actual del cantón de Rumiñahui, y cada una de las figuras que ustedes ven acá representa a cada parroquia con sus trajes típicos. Voy a pedirles en este momento, hemos acabado lo que es el recorrido por las 6 salas, tenemos el pasaje natural que quisiera que lo vean también, y la última parte del recorrido. Esta es la parte final del recorrido. Tenemos nosotros nuestro entorno paisajístico natural.
Esto consiste en un mural que es obra del maestro Secoya Ramón Piaguaje, considerado uno de los mejores pintores del mundo, y como ustedes pueden ver en la fotografía de este lado, él está recibiendo una certificación de la ahora rey de Inglaterra, Carlos III. En la fotografía más pequeña ustedes pueden observar al maestro, ciertamente, pintando este mismo mural. Y este mural a su vez está complementado con un diorama que representa la riqueza natural de Rumiñahui. Acá nosotros podemos ver varios animales a escala entre aves, mamíferos y anfibios. Por ejemplo, tenemos a un chucuri en la parte de acá arriba, ¿sí? Un chucuri. Dos colibríes, uno de este lado y el otro de este lado de acá. Un venado. Tenemos acá por este lado un venado. Acá este animalito pequeño de aquí es familiar de las comadrejas, ¿sí? Un chucuri. Acá tenemos a un conejito del páramo, un lobo del páramo y una rana que representa los anfibios del cantón. Son apenas 8 animales, pero la riqueza faunística del cantón de Rumiñahui es muy, muy amplia. Entonces tenemos estos animales que han sido elaborados en distintas escalas. Es una reducción en muchos de los casos de las escalas del tamaño de los animales reales. Y bueno, eso ha sido todo por este recorrido en el Museo de Rumiñahui. Les agradecemos su visita y pues muchas gracias al pueblo de Píllaro. Estamos siempre para atenderles y las puertas del museo están siempre abiertas para ustedes. Si llegaste hasta aquí, es porque te gustó el video. ¿Qué esperas? Dale me gusta y déjame aquí abajito tu comentario. También lo puedes compartir y, ¿por qué no?, suscribirte para que te llegue toda la información que nosotros generamos. Hasta la próxima.